Gloria a Dios por usted que está aquí, por los que ven esta transmisión, este video. Y hoy voy a seguir hablando lo que inicié o lo que comencé a hablar el día sábado acerca del ministerio de los ángeles. Y vamos a comenzar en el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 14. Y dice la palabra: por esta causa, pues doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cuáles son las familias de los cielos? Diga, en la eternidad Dios hizo creaciones y esas creaciones son como familias en los cielos. Amén. Entonces existe la creación de los hijos de Dios que está en los cielos, de los santos redimidos que ahora están en los cielos. Amén. Y que son familias que se congregan o se agrupan en la eternidad por familias. Pero también los ángeles son como familias, al menos algunos de ellos. Dijimos el sábado que Malak significa un mensajero específico de Dios y que un ángel tiene la función de traer cosas para nosotros que el cielo nos esté enviando. Me gustaba ese canto que cantaba mi esposa porque es cierto, hay cosas sobrenaturales que van a manifestarse a través de la intervención angélica. Como enseñamos, el evangelista hacía milagros sobrenaturales, pero había un ángel de sanidad que operaba con él. Pedro fue liberado por un ángel. Luego vimos a Pablo recibiendo instrucciones en medio de un naufragio para enfrentar un espíritu gobernante en una isla y salir victorioso. Amén. La revelación que se le dio a Juan, el apóstol, en Patmos, vino por medio de un ángel. Entonces nosotros debemos entender que los ángeles funcionan de diferentes maneras. Un ejemplo, los ángeles que llegaron a Sodoma para traer juicio en los días de Lot. Diga, esos ángeles en Génesis 19, versos 12 y 13, alertaron a Lot, para que él huyera de la ciudad, porque ellos habían sido enviados para traer juicio. Entonces, qué importante ese verso, porque nos enseña que los ángeles pueden venir como activadores o ejecutores de parte de Dios para traer juicio a alguien, en este caso a una ciudad que había cometido tantas afrentas contra Dios que Dios decidió sencillamente destruirlas. Pero qué maravilloso entender el balance de Dios, que Dios no tiene por inocente al culpable, pero al que es inocente Dios lo guarda, porque le envía a los ángeles para que él tenga la oportunidad de huir del juicio que se va a activar. Entonces diga, hay ángeles que van a ejecutar juicios de parte de Dios, pero siempre me van a avisar a mí para que yo no sea arrastrado. Amén. ¿Cuántas veces suceden situaciones, suceden cosas, mis amados, en la vida? Y vemos personas, vemos familias, vemos lugares
recibir destrucción, castigo. Y muchas veces es Dios juzgando la mala actitud, la rebeldía. Recuerde que Dios es paciente, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Y eso es algo que debemos de entender. ¿Cuántas veces puede haber muerte alrededor de nosotros? Yo he estado en medio de accidentes en mi vida y he salido ileso. Pero Dios guardó. Recuerdo una vez con el salmista Álvaro Ruiz, íbamos entrando a Ciudad Quesada, íbamos rápido, había llovido, el carro patinó y pegamos contra el parerón de tierra y yo venía con la ventana abierta y donde quedamos entró una raíz. Había una raíz fuera y entró directo que un poquito más y me hubiera... Pero quedó así, a una distancia. Sí me cayó tierra encima. Y sí, mi codo. Pero fue mínimo. Y el carro, si Álvaro me está viendo, lo recordará, se despedazó totalmente. De ese lado derecho, del lado que iba yo. O sea, cuando la gente llegó a ayudarnos, a sacarnos de ahí, porque se vino el paderón de tierra, buscaban a ver qué le había pasado al que iba del lado del acompañante y no nos había sucedido nada. Dios guarda. Diga, Dios guarda. Y qué importante entender que Dios nos guarda y que la dirección que le dieron los ángeles a Lot fue que se fuera al monte, no que se quedara en el valle. Entonces, qué importante que nosotros entendamos, eso está en Hechos 19:17, en Génesis 19:17, para que apunten. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que también el ángel puede traer una dirección de parte de Dios. En el Génesis capítulo 28, verso 12 dice, y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles subían y bajaban. Diga, los ángeles suben y bajan porque ellos son mensajeros de Dios. En el Salmo 91, verso 11 dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Significa que los ángeles guardan al que está ungido. Esta palabra es profética de Cristo, pero es una palabra que también se aplica a nosotros, el pueblo de Dios. Cuando nuestros caminos son correctos ante Dios, Dios nos va a guardar. Amén. Y qué importante es entender eso. En el Salmo 103, verso 20 dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis el mandato obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles no nos obedecen a nosotros. Los ángeles únicamente obedecen a la voz de Dios. Amén. Pero si por el Espíritu Santo nosotros hablamos lo que el cielo está hablando, entonces los ángeles se van a mover. Yo he escuchado gente que dice que le ordena a los ángeles esto y aquello. No funciona así. Los ángeles se sujetan al precepto, a la voz de Dios. Ahora, si yo hablo conforme la voz de Dios en un lugar, en un momento exacto, entonces los ángeles van a responder a esa voz. Qué lindo, qué maravilloso que la voz de nosotros entonces suene para el oído de los ángeles como la voz de Dios mismo, dándole una orden. Amén. En el Salmo 148, verso 2 dice, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos.
una de las funciones de los ángeles diáconos que hablábamos el día sábado es que ellos vienen en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Yo no sé si ellos danzan con los que danzan, aunque alguna vez yo vi ángeles moviéndose con los que se movían en una iglesia. Entonces, pues por la visión que tuve, yo puedo decir que sí, no lo he encontrado en la palabra. Pero lo importante es que los ángeles vienen a hacer alabanza, y una de las alabanzas es corporativamente. Mientras hay gente que baja la cabeza y baja las manos porque saben que no están bien con Dios y no pueden levantar manos santas sin ira ni contienda, hay otros que danzan con el dedo gordo. ¿Por qué? Porque están libres en el Señor. Una de las cosas que revela el estado de una persona en cuanto al nivel de esclavitud que hay en su vida es la alabanza y la adoración. Pues si alguien no puede alabar y adorar a Dios, es porque sencillamente hay áreas de su vida que están cautivas. Amén. Y qué tremendo y qué interesante es eso, porque uno lo mira en muchos lugares. El que es libre levanta manos, da gritos de júbilo, se mueve con libertad. Diga, pero el cautivo no mueve ni las cejas. En Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron a servirle. Después de una batalla, después de una prueba que enfrentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los ángeles vinieron a servirle. Yo creo que después de una batalla espiritual que nosotros hayamos librado, los ángeles son enviados de parte de Dios con bendiciones espirituales que nos den la fortaleza que necesitamos. En Mateo 13:39 dice: y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Qué tremendo esta escritura, porque los ángeles son los encargados de llevarse a la iglesia novia el día glorioso del arrebatamiento. Amén. No se llevarán a los convertidos, no se llevarán a los que tienen conocimiento de Dios, no se llevarán a los que congregan en la iglesia, no, se llevarán a la iglesia que es novia, la iglesia que está comprometida con el Rey para casarse con Él, la gente del remanente que Dios está levantando en las naciones de la tierra, los que serán arrebatados. Porque yo quiero decirle a usted algo: venir a la iglesia no es garantía de que usted va a ser arrebatado. Que usted sienta que usted esté bien no es garantía de que usted va a ser arrebatado. A usted lo miden y a mí me miden. Y un día de esto les voy a enseñar, estoy trabajando en eso, en una enseñanza acerca de eso, en qué nos miden a nosotros. Y es importante que nosotros aprendamos y entendamos esto. No. Es importante que nosotros entendamos y aprendamos esto. Porque la siega del tiempo final, los ángeles son los encargados. Diga, los ángeles. En Mateo 13:49 dice: así será en el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. ¿Qué tenemos que tener para ser arrebatados? Diga, justicia. Ahora pregunta: el ángel del bien y la misericordia que le he concedido al pueblo de Dios sabrá si uno es justo, si uno es injusto, si uno es pura lámpara o si uno de verdad se ha arrepentido y se ha vuelto al Señor de todo corazón. ¿Será así? Arcángeles, diga, arcángeles. Primera de Tesalonicenses 4:15, 17.
Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Pero qué curioso, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes nos van a recoger el día glorioso del arrebatamiento? Diga, los ángeles servidores o diáconos. Pero ¿quién es el que va a sonar la trompeta? Diga, un arcángel. ¿Qué significa? Que en el momento que el Señor dé la orden, hay un arcángel preparado para sonar la final trompeta. Amén. ¿Qué es un arcángel? Es un ángel principal, un ángel jefe. Según las citas que la Escritura muestra de la palabra arcángel, parece que solo hay uno, que se llama Miguel. Amén. Judas capítulo 1 verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás, disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Qué tremendo es entender el nivel de orden y de autoridad en el ámbito del mundo espiritual. ¿Por qué el ángel Miguel ni tan siquiera profirió una palabra de juicio contra Satanás? Porque Miguel, Gabriel y Luzbel fueron creados en el mismo momento, y ambos tienen el rango de ser cabeza de una creación angélica. En otras palabras, están al mismo nivel de autoridad. Y aunque Luzbel ahora es Satanás, Miguel respetó el orden de autoridad. Entonces, qué tremendo es esto. Porque no es que usted le va a gritar al diablo tonterías. Diablo, caranaipe, diablo, hijo de fruta. No, usted no puede hacer eso. Porque, o usted lo puede hacer, pero el diablo no lo mueve eso. Él se somete cuando hay un nivel de autoridad superior. Si los demonios salen cuando nosotros somos usados por Dios, es por la autoridad de Cristo en nosotros. Y es que nosotros tenemos que entenderlo. Si los brujos se sujetan, si los chamanes y todo eso se sujetan, como alguna vez les he platicado, es por la autoridad de Cristo en nosotros. Que la autoridad de Cristo está por encima de todos los tronos, todos los dominios, todo lo que existe en la eternidad. Entonces, qué importante entender esto. Pero hay personas que creen que ellos tienen la misma autoridad de alguien que ya ha caminado con Dios muchos años y ha peleado batallas. Cada vez que usted pelea una batalla y usted la gana, Dios te da como una estrella, te dan como una condecoración. Hay un rango espiritual mayor. Y cada vez que viene una batalla y usted la pierde, el rango no está. Amén. Entonces, qué importante entender esto. En Daniel capítulo 10, verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí por los reyes de Persia. ¿Qué fue lo que hizo? Vino a confrontar, a un principado. ¿Y qué pasó?
que la respuesta llegó a Daniel. ¿Por qué? Porque un arcángel es mayor que un principado. En Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado de todos los que se encuentren escritos en el libro. Diga, Miguel está comisionado para velar por el pueblo de Dios. En este versículo en específico está hablando de la nación de Israel. Pero así como Dios ha puesto a Miguel a favor del pueblo de Israel, Dios ha puesto también ángeles a favor del pueblo de Dios, que somos nosotros. Amén. En Apocalipsis 12, versículo 7 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Que habla la revelación del Apocalipsis, un conflicto eterno. Diga, la batalla, el conflicto espiritual entre el arcángel Miguel y el ejército que él representa, y el dragón, que es una encarnación del sistema de Satanás, y el ejército que él enfrenta. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Lo habíamos leído anteriormente, pero el arcángel, diga, el arcángel es el que toca la trompeta para la resurrección. Qué tremendo eso. Amén. Los serafines. Isaías 6, verso 1. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Serafines viene de la palabra hebrea zarpa, de una raíz que significa lo que está quemado, quemando figurativamente. Es rojizo, ardiente. Son llamas como serpentinas, diga, como serpentinas. Y son serafines, seres majestuosos, que están para la asistencia de Dios mismo, en presencia, diga, en presencia del fuego de la santidad de Dios. Mira que eso también les voy a enseñar. He estado trabajando en varios bosquejos y hay uno sobre el fuego de la santidad que les voy a enseñar, porque es que los dones son de fuego, porque es que vinieron llamas de fuego cuando recibieron el Espíritu Santo. Les expliqué o les di la idea que eran intervención angélica, pero las llamas de fuego eran las llamas de la eternidad que Dios traía a través de un ángel. Entonces, qué tremendo es que nosotros tenemos que buscar la santidad, no la perfección. Nunca seremos perfectos. Si de perfección se tratara, yo estoy completamente anulado entonces. Pero si de la obra de justicia del Calvario se trata, y de que yo haga mi mejor esfuerzo en buscar a Dios, entonces yo estoy aprobado. Porque cuando uno busca el camino de la santidad y se aparta de aquellas cosas que uno sabe que no son buenas para uno y las logra vencer, porque con el bien se vence el mal. Entonces comienzas a vencer, entonces cada vez más te haces un recipiente para poder tener el fuego de la santidad de Dios. Cuando ese fuego está encendido, ¿quién lo podrá apagar?
Sigue diciendo en el verso 3, el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 kadosh, kadoshim, es en el hebreo bíblico. Él es el Señor de los ejércitos, llena toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz que clamaba a la casa y se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Qué tremenda revelación hay en este pasaje. Porque aunque Isaías era un profeta, y si usted estudia la vida de Isaías, usted se va a dar cuenta que él era consejero del rey. Era un hombre que tenía una posición específica, especial, en el tiempo en que él ministraba y servía a Dios. Sin embargo, había labio inmundo en él. Él hablaba palabras de maldición, posiblemente decía mentiras, posiblemente decía chismes, y había una iniquidad en su boca. Pero fue la revelación de la presencia de Dios y de los seres que cubren, por decirlo así, la espalda o la retaguardia de Dios, que ellos lo santificaron. Qué hermoso es entender que estos querubines estaban encima del trono del Señor. Entonces hacían una función de cobertura, no de que ellos cubren a Dios porque son mayor que Dios, sino que lo protegen. De que tenían 6 alas. ¿Por qué? Porque las alas tenían un labor específico. Ellos no podían ver la gloria de Dios. Ellos daban voces y gritaban 3 veces santo y declaraban la grandeza. ¿Por qué? Porque ellos creaban una atmósfera, un ambiente de adoración. Tomó el carbón encendido y lo puso en la boca. ¿Por qué? Porque solamente algo que salga de la presencia del Señor, con el fuego de la santidad, de la presencia del Señor, puede quemar y puede quitar la iniquidad en la vida de nosotros. Qué maravilloso que no solamente en la boca, sino en los ojos, en los oídos, en las partes íntimas sexuales, donde sea que haya iniquidad, sea quemado y sea quitado. En el nombre del Señor. Amén. Entonces, qué importante entender esto de estos seres. Los querubes o querubines. La palabra querub, un ser angélico como guardias de Edén, como llamas cerca del trono de Dios. Diga, como la imagen que se plasmó en el arca del pacto de Israel. Diga, lo primero que hacían era que cuidaban el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre peca, diga, cuando el hombre peca, Dios lo tiene que sacar para que no comiera del árbol de la vida, porque si él comía del árbol de la vida después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, él iba a eternizar el pecado. Esa fue la estrategia de la serpiente poseída por Satanás. Lo que ellos querían era que Adán y Eva
comieran del árbol de la vida para que el pecado legalmente estuviera en la eternidad. Diga, qué tremendo es Dios. Porque Dios sabía que el hombre iba a fallar. Pero ¿qué le mandó? Diga, le mandó querubines. Diga, y estos querubines eran llamas de fuego como espadas. Y ellos iban a impedir que el hombre permaneciera en el huerto, pero por todos los medios que no eternizara el pecado. Qué tremendo, ¿eh? En Éxodo 25, verso 18-19 dice, harás igualmente 2 querubines de oro y los harás de oro labrado o a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín al extremo y al otro extremo, y harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos en una sola pieza. ¿Para qué? Para guardar el arca de Dios. Recuerde que le he enseñado que el arca de Dios en la tierra era el trono de Dios. Era un modelo, una copia de lo que hay en los cielos. Y entonces estaba salvaguardado por querubines. Entonces debemos de entender la función de los serafines y de los querubines. Y qué tremendo. Porque también dentro del lugar santo, para entrar del lugar santo al lugar santísimo, habían dibujados querubines. Entonces, qué tremendo entender que los serafines están como cuidando por encima de Dios y cuidando sus espaldas. Pero los querubines son como el ejército que están alrededor del trono. Amén. Entonces imagínense el modelo de la eternidad. Si el tabernáculo de Moisés es la copia de lo original, imagínense la belleza de lo que se va a ver en la eternidad. Qué tremendo, diga, qué tremendo. Ahora, hay algo interesante en esta escritura. Dios no le explica a Moisés lo que son los querubines. Le dice, harás 2 querubines. ¿Por qué? Porque Moisés ya los conocía. Diga, la revelación. Y saben, es maravilloso entender que son días gloriosos, porque son días donde la adoración nos hace entrar en momentos donde nuestro espíritu puede ser conectado a la eternidad y podemos experimentar la realidad de lo eterno en esta vida. Qué maravilloso. ¿Qué era lo que se iba a guardar dentro del arca? Diga, la vara que reverdeció para la elección del sacerdocio de Aarón. Diga, símbolo del Espíritu Santo. El maná que representaba de una manera profética el pan que iba a descender del cielo, diga, a Cristo mismo. Y las tablas de la ley que representaba los mandatos del Padre. Diga, en el arca había 3 cosas, pero solo había 2 querubines.
Pero vea que el maná se echaba a perder de un día para otro. Pero dentro del arca del pacto no había tiempo. Una vez que los querubines guardaban la eternidad, como en el huerto, el maná no se iba a dañar. Qué tremendo, ¿ah? Diga, qué tremendo. Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Vea qué lindos los colores. Y las harás con querubines, obra de hábil artífice. O sea, a las 10 cortinas le pintaban querubines. No nos dice cuántos, porque ya eso significa el ejército. Entonces ellos son los que preparan la entrada a la atmósfera de la eternidad del lugar santísimo. Diga, qué hermoso. Diga, porque en el lugar santísimo el Señor alumbra. Entonces podemos decir que los querubines son como puertas dimensionales que abren dimensiones de la eternidad. Qué tremendo, diga, qué tremendo. Diga, un querubín tenía que guardar la vara que reverdeció, otro querubín el maná y otro querubín las tablas de la ley. Amén. Entonces significa que si hay dos, es porque uno cayó. Diga, uno cayó. ¿Cuál fue el que cayó? Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el beril, el onís, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día en que fuiste creado fueron preparados para ti. Tú, querubín de alas desplegadas, protector, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad te poseyó. Qué tremendo. Diga, Lucero era el tercer querubín que cayó de su sacerdocio eterno. Por eso es que el sumo sacerdote Aarón tenía 12 piedras en el pectoral que usaba. Pero Lucero tenía 9 piedras en el pectoral que él tenía. Ahora le voy a decir algo tremendo. Cuando nosotros sabemos adorar y provocar la presencia de Dios, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cantar lindo? No. ¿Tener música ungida? No. Lo que necesitas es tener un corazón dispuesto a ir en pos de Dios. Eso es lo único que Dios busca. Entonces, Dios, que te ha llamado a ti a ser real sacerdocio, te pone a ti tu pectoral. Y el pectoral tuyo tendrá los dones, los carismas, los ministerios que el Padre en su divina y santa voluntad haya conferido a ti.
Entonces, cuando nosotros adoramos, removemos la adoración antigua y establecemos la adoración nueva. Qué maravilloso, diga, qué maravilloso entender esto. Diga, esto es maravilloso entenderlo. En Apocalipsis 4, verso 6 dice: delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y detrás. Y el primer ser viviente era como un león, el segundo era como un becerro, el tercero tenía rostro de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Diga, estos seres vivientes que se le revelan a Juan, hablan de las eternidades. Diga, las eternidades y las creaciones del eterno Dios. Entonces los querubines, diga, los querubines que se presentan aquí en Apocalipsis y que tienen rostro de águila, rostro de hombre, rostro de becerro y rostro de león, diga, hablan del plan eterno de Dios en su creación. ¿Por qué? Porque Cristo es el león de la tribu de Judá, pero luego vino a ser sacrificado, ¿verdad? Porque se hizo hombre, pero luego ascendió al cielo como un águila. Amén. Entonces, qué importante entender estas simbologías. Y qué importante entender que en el verso 1 de Apocalipsis 4 dice: después de esto miré y vi una puerta en el cielo. Diga, cuando se abren puertas, es por la intervención de los querubines que vienen en respuesta a la adoración genuina que alguien le ha entregado al Señor. Entonces, ¿cómo no va a adorar usted? Aunque cante feo, pero adore. Yo lo he dicho, yo he estado adorando aquí en la madrugada y he visto ángeles aquí conmigo, como seres de luz, como Dios me los muestra. Y cualquier día de estos bajo a adorar aquí. Pues yo lo hago cuando Dios me dice. Yo me levanto a orar siempre, pero cuando Dios me dice, bajo a adorar. Y ese día los que viven aquí tendrán que adorar también. ¿Por qué? Porque este lugar donde celebramos esta reunión es una casa de Dios, una puerta del cielo. Es un lugar donde Dios tiene visitación para los que congregamos aquí, pero de aquí esta palabra corre. Sabe que alguien me escribió y me dijo: le estoy pasando los videos suyos a un grupo de personas y están siendo muy, muy bendecidos. ¿Ve? Gloria a Dios. Por eso es que no debemos de desistir y lo que vemos no nos puede mover. Porque yo no me apoyo en el brazo del hombre, yo me apoyo en el brazo de Jehová. Porque Jehová nunca falla. En el Salmo 18, verso 10, hay una revelación hermosa. Cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento. Diga, David era un adorador. Y cuando le abrieron el mundo espiritual, le mostró a Dios, diga, montado en un querubín. Qué tremendo.
Usted sabe lo que es para David estar adorando y de repente ver la visión. Me imagino yo de Dios como el anciano de días, como hombre, montado sobre un querubín. En Primera de Crónicas 25, del verso 8 al 31, se nos enseña en todos esos versos que 24 órdenes sacerdotales de cantores y músicos fueron instituidas por David. ¿Por qué? Porque David vio la visión de la eternidad y vio los 24 tronos de los sacerdocios eternos que doblan su rodilla y quitan su corona delante del rey. Amén. Entonces, qué maravilloso entender. En Primera de Crónicas 15, del verso 19 al 22, se nos enseñan de que estaba Enán, Asaf, Etán. Diga, y que ellos adoraban, diga, adoraban. Diga que Nanías, y ellos eran encargados de la música, diga, 4 salmistas, adoradores, sacerdotes, por 4 seres vivientes. Diga, a David se le reveló la función de los querubines y los 24 ancianos en el área de alabanza en la eternidad. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Será que Dios puede visitarnos? A Moisés se le reveló la eternidad, porque como le enseñé, Moisés sabía que era un querubín. Entonces significa que Dios puede a nosotros revelarnos, diga, revelarnos todo aquello que Él quiera revelarnos. Qué maravilloso. Diga, qué maravilloso. Diga, Moisés puso 4 abanderamientos entre las 12 tribus de Israel. En Números capítulo 10, verso 14 dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero, con Nazón, hijo de Abinadab, frente a su ejército. Diga, la bandera de la tribu de Judá representa al león. En el verso 17 dice, después partió la bandera del campamento de Rubén, según los ejércitos de Elisur, hijo de Sedeur, al frente de su ejército. Diga, la bandera de Rubén representa el rostro del hombre. Número 10:22, después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, con Elisama, hijo de Amiud, al frente del ejército. Diga, la bandera de Efraín es el buey. Y finalmente, verso 25, y después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia, según los campamentos, con Abiezer, hijo de Amisadai, al frente de su ejército. Diga, la bandera de Dan, su símbolo era el águila. Diga, entonces, diga, el buey, el hombre, en el centro del arca. Diga, el buey, ¿verdad? El buey, la bandera de Rubén, el hombre, la bandera del águila, Dan, y la bandera del león de Judá abajo, y en el centro del arca forma una cruz. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le reveló a Moisés? Diga,
Dios le dio a Moisés una revelación del plan de salvación en la eternidad. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo cómo la palabra de Dios, si la estudiamos, se explica. Y cómo podemos entender la maravilla de la revelación. Entender las funciones de los ángeles nos van a ayudar a nosotros a recibir todo lo que Dios quiere entregarnos, todo lo que Dios ha planeado darnos. Pongámonos de pie. Padre, oro en esta hora, Señor, por cada uno de los presentes y por los que a través de la transmisión, Señor, o esta grabación de video, escucharán esta palabra, declarando que esta semilla es sembrada en el corazón y que esta semilla producirá fruto en revelación en sus vidas, para que cada uno de ellos avance cada día de una gloria en gloria, de un poder en poder, para la alabanza de tu nombre. Señor, que cuando ellos adoren, Señor, cuando ellos estén solos y adoren, tu presencia venga, Señor, y el rollo de los cielos sea desplegado y ellos puedan ver revelación. Padre, que cuando adoren en esta casa con nosotros, ellos puedan experimentar, Señor, tu presencia. Pero cuando ellos adoren solos, Señor, ellos puedan experimentar tu revelación. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, entendiendo, Señor, que es el tiempo en que tú estás visitando a tu pueblo y apremia a estar en intimidad contigo, apremia a dejar las cosas secundarias y dar valor a las cosas prioritarias que eres tú, que es tu presencia, que es el plan que has establecido para esta hora, para tu iglesia en las naciones de la tierra. Padre, bendigo a cada uno en el nombre de Cristo Jesús.